días. Lo primero de todo, perdón, vuelvo a empezar. Buenos días, lo primero de todo, mi nombre es Marta Jiménez, soy consultora senior en KPMG de Estrategia y Transformación. Y bueno, lo que vamos a ver en esta formación, como veis aquí en el título, es el lienzo del Business Model Canvas, ¿no? Cómo conceptualizar nuestra idea de negocio a la hora de emprender, o incluso si ya hemos emprendido y queremos pues, plasmar nuestra idea de negocio en un Canvas, ¿no? Para contextualizarlo y si tenemos que hacer alguna modificación o, vamos, bien, si tenemos que hacer alguna modificación en un negocio ya empezado o empezar de cero. Entonces, vamos a ir viendo un poco, en primer lugar, la teoría, ¿no? de qué es el Business Model Canvas, y después veremos un poco ya lo que es la explicación del lienzo en sí, y sobre todo donde más hincapié vamos a hacer en un ejemplo, ¿vale? Con un negocio concreto para que podáis, bueno, seguramente veros reflejados o verlo un poco más de forma práctica, que yo creo que es donde mejor lo podemos apreciar. Pues nada, primero de todo, pues comentaros que el Business Model Canvas, que también se conoce como el lienzo de modelo de negocio, es una herramienta gráfica que fue desarrollada por Alexander Osterwalder e Yves Spinner. Se utiliza para pues, principalmente tres factores: describir, diseñar y analizar el negocio. Vais a ver luego cuando veamos el lienzo en sí, la parte práctica, que esto no deja de ser exactamente un lienzo, ¿vale? Una foto, o un dibujo de nuestro negocio al completo, que vamos a ir cumplimentando las diferentes áreas y los diferentes puntos que nos pide el lienzo cumplimentar. Y ver de esta forma cómo tenemos una foto completa de nuestro negocio, y con esto pues ver si tenemos que pivotar algo, si tenemos que modificar alguna acción que estamos realizando. Nos va a servir siempre tanto para el inicio como para retroceder y ir hacia atrás y ver en qué podemos estar fallando o qué podemos tratar de mejorar, etcétera. Entonces, bueno, hay distintas formas de hacerlo, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Se puede hacer desde forma totalmente digital, con un equipo informático, en el móvil, pero sin duda la mejor forma de hacerlo es en físico, ¿vale? En un papel. Normalmente en las formaciones de Lean Startup o de escuelas de negocios que dan este tipo de formación en Business Model Canvas, lo que se suele hacer y lo que se recomienda hacer es en un folio A3, coger un folio A3, imprimirnos o escribir o dibujarnos el Canvas e ir cumplimentándolo con posits, ¿vale? De forma que podamos pivotar y quitar y poner en función de las decisiones que vayamos tomando y un poco en función de nuestro criterio, ¿no? Lo que podamos ver que encaja en el negocio. Tener en cuenta que es una herramienta de apoyo, ¿vale? A tanto empresas como emprendedores, para conceptualizar nuestro modelo de negocio y nuestra idea, ¿vale? Se presenta a través de una forma visual, como estamos diciendo, de forma que pueda ser fácilmente entendible. Es decir, que lo podamos ver, pues lo que os comentaba, de forma, en gran formato, que podamos pivotarlo, que podamos ir cambiando ideas y ver un poco cómo se va orquestando el lienzo entero, de forma que podamos detectar si tienen sentido todos los aspectos entre sí y si tienen sentido con lo que estamos proponiendo como negocio, ¿no? Finalmente. Nos permite, pues en primer lugar, detectar palancas de crecimiento, es decir, ver dónde están nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, y ver dónde tenemos margen todavía de crecimiento, ¿vale? Bien sea pues en ventas, bien sea en marketing, ¿vale? En darnos a conocer, en fidelizar clientes que ya tenemos, a clientes actuales, y de esta forma tratar de hacer crecer el negocio viendo un poco lo que tenemos sobre el papel, o sea, tratar sobre todo lo que tenemos en el Canvas, tratar de identificar dónde tenemos ese margen y dónde podemos tener esa palanca de crecimiento. Por otro lado, nos permite visualizar ideas y socios clave del negocio, es decir, aquello que seguramente tenemos en cuenta y en mente como negocio, vamos a ser capaz de verlo plasmado en un papel, ¿vale? Parece una tontería, pero todo aquello que bajemos de nuestra idea, de nuestro concepto en
en cabeza al papel va a permitirnos visualizar mucho más, de forma mucho más clara y completa y vamos, ver una imagen completa del negocio en un único papel. Entonces, de esta forma vamos a tratar de, a través de los diferentes aspectos que vamos a ir cubriendo, tratar de que seguramente nos salgan otros que no habíamos tenido previamente en cuenta. Entonces, también nos sirve para esto. Por otro lado, conocer o identificar qué acciones necesarias tenemos que llevar a cabo, ¿vale? Muchas veces, pues bueno, nos lanzamos a emprender con una idea de negocio y un proyecto y no tenemos claras qué acciones o qué actividades tenemos que llevar a cabo, ¿vale? Entonces, de esta forma, haciendo previamente al comienzo de la actividad un Business Model Canvas, un lienzo, vamos a poder ver de forma clara qué actividades tenemos que llevar a cabo, cuáles son las más importantes, cuáles son las que nos generan ingresos y de esta forma tratar de centrarnos en estas y no descartar, pero minimizar un poco aquellas que nos requieren más tiempo y que no nos generan retorno, ¿no? O beneficio. Por ejemplo, normalmente cuando empezamos un negocio, ¿no? Nosotros nos tenemos que centrar como propietarios del negocio en tratar de vender. Muchas veces sí que es verdad que tenemos que acompañar esa venta, ¿no? De ciertas acciones como pueden ser pues, la contabilidad, el marketing, el tema de facturas, el tema de contratación de personal, por ejemplo. Pero en la medida que podamos nosotros, como propietarios de este negocio, tratar de externalizar esas actividades que no son las que nos generan a nosotros valor, ¿vale? Que no deja de ser la venta, en la medida de lo posible que podamos externalizarlas, debemos hacerlo, porque esto nos va a permitir centrarnos a nosotros en lo que somos expertos, es decir, en la venta o en, por ejemplo, si somos productores de algo, en producir, ¿no? Si tenemos un negocio de un apartamento turístico, en tratar de comercializar ese apartamento, si hacemos algún tipo de, no sé, producto de alimentación, tratar de centrarnos en la creación de ese producto y de esta forma poder, pues eso, dejar aquellas actividades que no digamos que son secundarias, pero que siempre que nos podamos permitir externalizarlas debemos hacerlo, ¿vale? Aquí, bueno, puede pasar que no podamos permitirnos externalizarlas, por lo menos al inicio, ¿no? Cuando digo externalizarlas me refiero a, por ejemplo, pues encargar el tema de la contabilidad a una gestoría, ¿no? O encargar el tema del marketing a una agencia de marketing. Normalmente, y casi lo normal, es que al principio no podamos permitirnos externalizarlas, a lo mejor, ¿no? Pues porque todavía no tenemos ingresos o beneficios y todavía no podemos externalizarlas. Pero bueno, tratar de no volvernos locos tampoco en centrarnos en estas actividades, porque entonces habremos perdido el foco en nuestra actividad inicial, que es con la que estamos emprendiendo, ¿no? Por otro lado, nos permite también pues, definir un poco las fuentes de ingreso y la estructura de costes, ¿no? ¿Qué es lo que nos supone a nosotros un ingreso? Es decir, ¿por qué pagan nuestros clientes? ¿Por qué están pagando? Vale, muchas veces es muy obvio y es simplemente la compra del producto, pero bueno, muchas veces podemos tener fuentes de ingresos por otras vías, ¿vale? Como puede ser patrocinios, como puede ser, oye, que tengamos un establecimiento y tengamos una máquina de, por ejemplo, de juegos o lo que sea, y esto nos genera un ingreso, ¿vale? O sea, va un poquito más allá que la propia venta o compra del producto o servicio, ¿no? Que es lo primero que pensamos cuando decimos ¿qué nos genera un ingreso a nosotros? ¿De dónde obtenemos los ingresos? ¿No? Y lo primero que tendemos a irnos es pues la venta del producto, ¿no? O la comercialización del producto o servicio. Pues ahí tenemos que tratar de definir todas aquellas que acompañan a esta venta y que también nos pueden generar un ingreso. Por otro lado, conocer también la estructura de costes, ¿vale? Lo mismo, nos encontramos muchas veces nosotros como consultores o como asesores de proyectos, proyectos ya comenzados y que llevan ya andadura y que no saben qué costes tiene. Directamente, pues ellos compran lo que necesitan, venden su producto, pero no tienen ni un escandallo de producto, ni una tabla de costes, ni saben realmente cuánto están gastando o qué tipo de costes están teniendo, qué costes fijos, qué variables. Directamente no se dan cuenta de cuáles tienen. Entonces, esto nos puede suponer un problema porque puede ser que, por ejemplo, que no conocer nuestros costes nos lleve a no saber establecer un precio, por ejemplo, ¿no? Y que estemos por esa parte
perdiendo dinero o no llevando todo el margen que podríamos llevar, ¿no? O al revés, que no conozcamos los costes y estamos poniendo un margen altísimo de beneficio y eso nos está suponiendo pues menores ventas porque tenemos un producto caro o cosas de este estilo. Entonces, es importante, bueno, además de tenerlo en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias y nuestro balance financiero, conocer también a través del Canvas qué costes tenemos para saber, pues eso, qué coste fijo vamos a tener todos los meses, qué variables en función del negocio y ver así también, oye, que seguramente veremos en qué podemos ahorrar o en qué debemos gastar más o lo que sea. Por otro lado, permite también establecer unos canales de comunicación, ¿vale? Y esto es súper importante, tener esta relación con el cliente, esta relación continua y ver un poco a través de qué canales podemos hacerlo, ¿no? Es muy obvio tender a pensar que, bueno, que los canales pueden ser los clásicos, ¿no? O sea, canal telefónico, canal de email, pero tendremos que conocer muy bien a nuestro cliente y a las tipologías de segmentos de clientes que tenemos para establecer estos canales de comunicación, porque según qué segmento de clientes puede ser que nos dirijamos a ellos por un tipo de canal u otro, ¿vale? Eso no es lo mismo tratar de establecer un contacto, una comunicación con un tipo de cliente pues joven, entre 18 y 22 años, pues personas puramente tecnológicas y demás, que por ejemplo tengamos otro segmento que sea un público más senior a partir de los 70 años, ¿vale? Depende un poco del producto que tengamos. Que a lo mejor no están tan relacionados con la tecnología, que son, por ejemplo, de una zona rural, no tiene nada que ver, ¿no? Esa comunicación, si con ese primer segmento a lo mejor nos comunicamos con ellos a través de TikTok, desde luego con el segundo segmento no va a ser así, ¿vale? Entonces, tenemos que conocer muy bien al cliente para que en función de esto podamos establecer el correcto canal de comunicación para llegar a ellos. Y por último también nos permite determinar la relación con clientes y segmentos, ¿vale? Un poco similar a lo que estábamos comentando. Tener este sector de clientes plasmado en un lienzo nos va a permitir tratar de profundizar en él y conocerlo al 100%, ¿vale? Normalmente, pues bueno, directamente nos dedicamos a vender, no conocemos muy bien al cliente que tenemos, nosotros vendemos, tiramos para adelante y no conocemos al cliente, ¿vale? Esto, pues bueno, nos puede suponer el no conocer al cliente, que no estemos desarrollando las estrategias necesarias, que no nos estemos dirigiendo al público que queremos dirigirnos, que estemos dejando de tener clientes o perdiendo clientes porque no los conocemos y no llevamos a cabo acciones o estrategias que podría hacer que los fidelizásemos o que un cliente repitiese la compra. Entonces, aquí es donde en el Canvas vemos muy claro, vamos a ver muy claro el tipo de cliente que tenemos, qué segmentos, qué grupos, cómo dirigirnos a ellos, a través de qué canales, con qué comunicación, ¿vale? Es de nuevo el hecho de tenerlo plasmado en un papel, ¿vale? Que muchas veces también podemos conocer a este cliente, pero al no tenerlo plasmado, no vamos, seguramente nos olvidemos de muchos tipos de clientes que tenemos y nos centremos en el prioritario o en el mayoritario, por así decirlo. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver a continuación ya lo que sería el lienzo, ¿vale? Vamos a meternos de lleno en lo que sería el lienzo y los diferentes puntos, aspectos que tenemos dentro del mismo. Comentaros en primer lugar que bueno, el lienzo del Canvas es uno de los más utilizados, ¿vale? Para definir, conceptualizar la idea de negocio o el modelo de negocio, pero hay otros lienzos que también nos llevan un poco hacia este Business Model Canvas, ¿vale? Hay otros lienzos como por ejemplo el mapa de empatía o el lienzo de propuesta de valor que finalmente digamos que desembocan en este Canvas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que es el más utilizado y el más útil seguramente, pero podemos también hacer un completo, ¿no? de los lienzos que recoge el modelo de negocio. Como os digo, este vendría un poco en cadena del lienzo de propuesta de valor, ¿vale? Que es un lienzo en el que principalmente analizamos a nuestro cliente, es decir, qué necesidades tiene el cliente, qué le va a suponer al cliente una alegría o un beneficio y qué le va a suponer un miedo o una frustración, y nuestra propuesta de valor y cómo nosotros tratamos de aliviarle esos miedos o frustraciones o eliminarlas
o cómo tratamos de potenciar ese beneficio que el cliente espera o de darle esa alegría que el cliente espera, ¿no? A la hora de comprar o contratar un producto o servicio. Entonces, de ese lienzo de propuesta de valor cae directamente el Business Model Canvas, ¿vale? Sí que es verdad que no es necesario tener los anteriores para tener el Canvas, porque este es un poco el que se puede valer también por sí solo. Pero bueno, para que entendáis un poco que esta parte central de propuesta de valor podría venir de ese anterior lienzo, ¿no? De propuesta de valor, y los segmentos de clientes va a venir también de haber analizado previamente a esa tipología de cliente en la propuesta de valor. Pero como os digo, podemos hacerlo por sí solo sin tener que recurrir a los anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, por ver un poco qué tipos de segmentos y de partes de la tarta, por así decirlo, tenemos en el Canvas, ¿no? En primer lugar, vamos a analizar la propuesta de valor del negocio, ¿vale? Y veis ahí, ¿qué hace que el producto o servicio sea especial? Aquí analizamos tanto el valor que entregamos a los clientes como el problema que les ayudamos a resolver o una necesidad que estemos satisfaciendo en ellos, ¿vale? Puede ser que la propuesta de valor vaya desde la personalización de un producto, el precio que le ponemos, la novedad que suponga este producto o el diseño, etcétera, ¿vale? De forma práctica, ¿cómo explicamos esto? Pues bueno, por ejemplo, por ponernos un ejemplo muy, muy práctico y muy sencillo. Si yo me quiero comprar una funda de ordenador, por ejemplo, y vemos que podemos elegir entre varias, y una va a tener, por ejemplo, si nos vamos por el tema de la personalización, es que esta le puedo personalizar y poner mis iniciales, ¿vale? Pues la propuesta de valor de esa empresa, de ese producto, es que puede personalizar el producto, ¿vale? Que tiene esa personalización. Si en cambio otra es prácticamente igual, pero más barata porque no lleva ningún tipo de marca, pero el material es el mismo y simplemente pues no lleva ningún logo ni marca y por eso pueden permitirse ser muy baratos, la propuesta de valor de ese producto sería el precio, ¿vale? Se diferencian o su principal valor es el precio. Entonces, al fin y al cabo es aquello que supone, que genera valor en el cliente y que nos diferencia de la competencia y que hace que nuestro producto o servicio sea diferente o sea especial, ¿vale? Podemos ver miles de ejemplos en diferentes tipos de productos, ¿vale? Pues dentro de, por ejemplo, la tecnología móvil, ¿cuál es la propuesta de valor de Apple, por ejemplo, ¿no? Pues oye, ellos mismos lo definen así, pues diseño, estatus social, funcionalidades dentro del propio dispositivo, integración con el resto de dispositivos, ¿vale? Pueden tener diferentes propuestas de valor con respecto a otro tipo de marca, por ejemplo. Eso en cuanto a propuesta de valor. Veis que empezamos por el centro, pero finalmente, o sea, al final es un poco cómo definimos el producto o servicio. Entonces, por eso me gusta empezar por la propuesta de valor, porque digamos que antes de fijarnos en qué actividades claves hacemos o qué segmentos de clientes tenemos o demás, en la propuesta de valor queda perfectamente definido el producto o servicio y qué es lo que hace a este producto o servicio diferente o especial. Es decir, por qué van a pagar nuestros clientes a la hora de hacer una compra, qué es lo que se van a encontrar. Pues al final es un poco esta diferenciación, ¿no? Con respecto a la competencia. Una vez vista la propuesta de valor, ya podemos ir un poco en el orden que queramos, ¿vale? Bueno, inicialmente, aunque no empecéis por la propuesta de valor, también se puede empezar por donde queráis, pero es un poco el consejo que os doy, empezar por la propuesta de valor y una vez la tengamos definida, iros ya al segmento que queráis. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a socios clave, ya continuamos desde el principio. Los socios clave son aquellas colaboraciones o asociaciones estratégicas que la empresa tiene con otros actores clave para su operación y éxito, ¿vale? Puede ser tanto con particulares como con empresas, ¿vale? Vamos a ver qué tipos de socios clave podemos establecer, es decir, quiénes son nuestros socios clave, quiénes son nuestros proveedores clave, ¿vale? Si los tenemos, qué actividades realizan nuestros socios clave, ¿no? Como socios de nuestra empresa. ¿Qué nos permite un socio clave? Pues seguramente optimizar nuestro producto y mejorar la economía de nuestro producto, reducir riesgos también, ¿vale? Y de esta forma tratar de colaborar y generar éxito.
Como hemos comentado, el socio clave puede ser tanto un particular como una empresa, que bien sea, por ejemplo, un proveedor, ¿vale? Pero no tiene por qué ser únicamente proveedor. Por ejemplo, aquellos negocios pues tipo bodega, por ejemplo, que organizan catas cata de vinos con cata de quesos, por ejemplo. Pues a lo mejor es una bodega que tiene en su zona o cercano a él una empresa de quesos y, oye, han hecho un tipo de colaboración en el que yo pongo tus quesos, yo te pago por ello. Vale, no termina de ser un proveedor como tal, pero sí que genera esta colaboración o alianza, ¿no? Por ejemplo, un hotel que tiene una alianza o una colaboración con una empresa de turismo activo, por ejemplo, pues de bicicletas o de senderismo o lo que sea. Oye, yo te promociono, tú me promocionas, creamos una alianza, una colaboración en común, y no quiere decir que sea un proveedor, pero más o menos hace ese juego de alianza o colaboración en el que pueden promocionarse unos a otros, generarse clientes unos a otros, y le supone un socio clave, ¿no? Porque probablemente, por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo del hotel y del turismo activo, a lo mejor en una zona, pues tipo, no sé, que tenga alguna actividad de turismo activo muy específica, como pueda ser una ruta muy, muy conocida de senderismo o una ruta de kayak muy conocida. Si es una zona, por ejemplo, con pocos recursos hoteleros, es probable que estas empresas de proveedores de, por ejemplo, kayaks o rutas de senderismo o lo que sea, colaboren con estos hoteles para que se conozcan unos a otros, porque finalmente, pues bueno, el cliente que vaya a esa ruta de senderismo, a esa ruta de kayak, vaya a querer después quedarse en un hotel cercano, y de esta forma al final generamos también confianza en el cliente, ¿no? Oye, con esta empresa que yo me he ido de kayaks, mira, me hace un pack con el hotel que está aquí al lado y ya me hacen como el pack completo y tienen esta alianza o colaboración. Entonces, bueno, también puede ser una actividad corriente de proveedor, ¿vale? Aquel proveedor que tengamos como clave porque produce aquel material o materia prima que necesitamos para nuestro producto o servicio, y, oye, llevamos trabajando con él desde hace 10 años y es el que tenemos como clave porque está cercano, en la zona, no nos cobra gastos de envío porque lo tenemos al lado de la empresa, por así decirlo. Se convierte en un proveedor clave también, ¿vale? Más allá de aquellos proveedores comunes que podamos tener pues vía online o en otras zonas, por ejemplo. Si pasamos a la parte de actividades clave, son aquellas acciones críticas, como indica ahí, que la empresa debe llevar a cabo, ¿vale? Es aquella actividad clave que requiere nuestra propuesta de valor, ¿vale? Es decir, qué hacemos o qué actividad clave debemos hacer para generar esta propuesta de valor y esta diferenciación. También define, pues, también podemos tener actividades clave respecto a nuestros canales de comunicación, ¿vale? ¿Qué actividades claves debemos hacer para utilizar nuestros canales de comunicación? ¿Qué actividades clave debemos llevar a cabo para establecer nuestras relaciones con el cliente? ¿Vale? Entonces, va más allá de la actividad propia o genérica de la venta, sino que vemos todas aquellas actividades claves o críticas que requiere el negocio, ¿vale? Puede ser desde la producción, desde la venta, solucionador de problemas, puede ser desde la creación de contenido en redes sociales, ¿vale? Pueden ser todas aquellas actividades que nos generen esta propuesta de valor. En cuanto a recursos clave, son aquellos activos o recursos esenciales que la empresa necesita para llevar a cabo su actividad clave, ¿vale? ¿Qué necesitamos para que esta propuesta de valor se pueda producir, ¿vale? O sea, ¿qué recursos o materiales necesitamos para realizar esta actividad clave y, por tanto, generar ese valor, ¿vale? Digamos que va un poco así en L invertida, ¿no? ¿Qué activos o qué recursos o qué materiales o qué materia prima o qué personas o qué, no sé, tecnología necesito para hacer esta actividad clave que yo he definido anteriormente, y que esta actividad clave me lleve a la propuesta de valor, ¿vale? Repito, podemos tener actividades que nosotros pensemos que pueden, que nos ayudan a llevar a cabo el negocio, pero que no generen ningún valor añadido. Entonces, son aquellas las actividades que debemos tratar de externalizar. Por ejemplo, ¿una actividad clave es llevar las facturas de la empresa? Pues, hombre,
si eso genera una propuesta de valor y nos hace diferentes al resto, porque yo personalmente llevo la facturación o la contabilidad o lo que sea, pues oye, es una propuesta, es una actividad clave. Si nuestra propuesta de valor es, por ejemplo, una empresa alimenticia, la diferenciación en el producto, la calidad, el cocinado como tal, ¿vale? Pues nuestras actividades clave se basarán un poquito más en buscar el proveedor más adecuado, buscar la calidad en el producto, centrarnos en el cocinado, formarnos, por ejemplo, en temas de cocina, ¿no? Por ejemplo, la contabilidad sería una actividad clave. Bueno, es una actividad de nuestro negocio que debemos llevar a cabo si no podemos externalizarla, pero no es una actividad clave, no supone nada en la propuesta de valor, ¿vale? Entonces, ahí es un poco la diferencia entre la actividad clave y la actividad al uso de la empresa, ¿no? Entonces, en aquellos recursos clave debemos establecer todo aquello que necesitemos para llevar a cabo estas actividades, que necesitamos para establecer nuestros canales, qué necesitamos para establecer relaciones con el cliente, qué necesitamos para establecer estas fuentes de ingreso. Todos aquellos recursos pueden ser tanto recursos físicos, es decir, materia prima, materiales, herramientas, etcétera. Pueden ser intelectuales, ¿vale? Tanto un conocimiento concreto, como por ejemplo un software concreto, como por ejemplo que alguien de nuestro personal tenga una formación concreta, ¿vale? Un recurso clave puede ser, por ejemplo, si tengo una empresa, si tengo un estudio de arquitectura, pues un recurso clave sea seguramente que un empleado mío tenga pues el máster habilitante de arquitectura, por ejemplo. O sea, no deja de ser un recurso intelectual, ¿vale? Que tenga el empleado. Puede ser también recursos humanos, ¿vale? Un recurso clave pueden ser nuestros propios empleados, por ejemplo, o el propio propietario de la empresa, porque es, por ejemplo, quien sabe la fórmula de la empresa, ¿no? O quien, si por ejemplo tenemos, no sé, una empresa de ahora mismo por ejemplo, una persona que estuve asesorando de creación y diseño de productos, ¿no? Un poco de productos ecológicos para el día a día, ¿no? Pues, por ejemplo, un pelador de patatas que corta los alimentos, pero no corta la piel, por ejemplo. Entonces, ese recurso clave humano ahí era él mismo, porque él era quien tenía el conocimiento, quien tenía a la hora de diseñar, ¿vale? Probablemente pudiese encontrar un empleado que le diese también este recurso, pero tendría que encontrarlo. Entonces, de primeras, el recurso clave era él. Sin él, la empresa no funcionaba, porque digamos que era él como un poco el inventor. Y pueden ser también financieros, ¿vale? Un recurso clave puede ser incluso un préstamo del que disponemos por parte del banco. Entonces, lo dicho, recursos claves, aquellos que nos ayudan a cumplir o a llevar a cabo nuestras actividades clave para proporcionar valor, ¿vale? Para crear esta propuesta de valor o esta diferenciación en el cliente. Pasamos a la parte de la derecha, ¿vale? Propuesta de valor ya lo hemos visto, venimos de ver toda la parte izquierda. En la parte de la derecha, ¿qué tenemos? Todo lo relacionado con clientes, ¿vale? Segmentos de clientes, relación con clientes y canales a través de los cuales tenemos acceso al cliente. Entonces, los segmentos de clientes serían aquellos grupos específicos de clientes a los que se intenta llegar, ¿vale? Muy importante a la hora de definir a los clientes, yo siempre lo digo, que eliminemos de nuestro vocabulario, mi cliente puede ser todo el mundo, ¿vale? Es muy probable que no pueda ser todo el mundo tu cliente, o que sí pueda serlo, pero que no sea tu grupo de clientes o segmento de cliente estratégico, ¿vale? Es decir, que una persona mayor pueda comprar un producto que tú diriges a gente joven, por ejemplo, no quiere decir que no pueda ser un cliente tuyo, por supuesto que sí, pero no es tu tipo de cliente estratégico, ¿vale? Entonces, a la hora de definir esos segmentos de clientes son aquellos grupos a los que queremos llegar. Es decir, ¿para quién estamos creando nosotros este valor, esta diferenciación? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? ¿Quiénes son estos grupos? Y aquí definimos, ¿vale? Y ahora en el ejemplo lo vamos a ver muy claramente. Pues oye, yo tengo un grupo que es gente joven entre 18 y 30 años, con un nivel económico medio alto, no sé, según el producto que tengamos, definimos, ¿vale? Pues que le guste la tecnología y qué tal. Por otro lado, tengo a familias a partir de 2 o 3 hijos que buscan introducir tecnología en su hogar únicamente para el ámbito familiar, por ejemplo. Por otro lado, tengo a otro tipo de cliente que ya son empresas, por ejemplo, colegios que buscan
introducir la tecnología en sus aulas, ¿vale? Fijaos qué distintos son estos tres segmentos, es decir, por mucho que sea nuestra tipología de cliente, estos tres grupos, luego vamos a ver cómo a cada uno de ellos nos tenemos que dirigir de una forma, a cada uno de ellos a través de un canal distinto probablemente, ¿vale? Porque fijaos que distintos, pues gente joven, gente en familia y colegios, o sea, no tienen nada que ver unos con otros, entonces tampoco va a tener nada que ver nuestra comunicación con ellos, nuestros canales con ellos o incluso el valor que le demos al producto según a qué cliente nos dirijamos, ¿vale? Entonces esto lo vamos a ver muy clarito en el ejemplo. Por otro lado, segmento de relación con los clientes. Es la forma en que la empresa interactúa con estos clientes, ¿vale? Es decir, qué tipo de relación se establece, cómo se integran con el resto del negocio y, al fin y al cabo, qué tipo de relación establecemos con nuestro cliente, pues más cercana, más lejana, en función del tipo de lo mismo, del producto y de servicio que tengamos, ¿vale? O tenemos un producto y servicio muy personalizado, muy hecho a medida, pues, por ejemplo, si somos un sastre, ¿no? Que hace trajes, por ejemplo, de hombre, al fin y al cabo, la relación con el cliente es muy cercana, conocemos perfectamente su cuerpo, sus medidas, lo que le gusta, lo que no, porque nos lo va dejando claro a la hora de realizar las pruebas del traje, por ejemplo. Nada tiene que ver con la forma en la que va a interactuar una empresa que vende trajes, como puedo decir, por ejemplo, Massimo Dutti, que venda trajes de forma masiva, ¿no? Por así decirlo. Oye, yo vendo mis trajes en mi página web y, al fin y al cabo, la relación con el cliente pues es directamente, oye, la venta, un email de postventa con tu ticket y tu tal, puedes realizar cambios y devoluciones, o sea, es la relación máxima que establecemos, ¿vale? En cambio, un sastre al final va a tener una relación más cercana, más personalizada. Puede ser desde asistencia personal, autoservicio, crear, por ejemplo, una comunidad de clientes, ¿no? Un foro, es decir, esa comunidad que creamos de clientes. Depende un poco del producto o servicio que vendamos o que comercialicemos, esta relación con el cliente será de una forma u otra, ¿vale? Más cercana, más lejana, más personalizada, más, o sea, no sé, podemos establecer distintas relaciones. Ahora lo veremos también en el ejemplo que vamos a proponer. ¿Cómo establecemos esta relación con los clientes? A través de unos canales, ¿no? Pues puede ser tanto canal de email, telefónico, redes sociales, puede ser a través del canal, boca a boca, puede ser un canal que sea en persona, que no exista canal tecnológico, por ejemplo, a través de vía telefónica, de encuestas, ¿vale? Podemos establecer infinidad de canales para comunicarnos y llegar a ese cliente. No dejan de ser, como bien dice ahí, las vías de acceso a los clientes, ¿vale? A través de qué canales nos relacionamos con el cliente, llegamos a ellos, cómo vamos a alcanzar a los clientes, a través de qué dispositivos o herramientas o canales vamos a llegar a los clientes y cuáles son los que nos funcionan mejor, ¿vale? Volvemos a lo mismo, según el tipo de segmento de cliente o grupo, vamos a establecer unos canales u otros y son perfectamente combinables y coordinables entre ellos, ¿vale? Yo puedo establecer un canal de comunicación con un cliente, por ejemplo, de redes sociales y puedo tener un cliente totalmente distinto que mi canal de comunicación con él sea la vía telefónica, por ejemplo. Podemos tener distintos, ¿vale? Ahora también en el ejemplo veremos qué otros tipos de canales y cómo podemos llegar a según qué tipo de clientes. Por último, y en la parte inferior de forma horizontal tenemos la estructura de costes y las fuentes de ingresos, ¿vale? Por un lado, la estructura de costes son aquellos gastos que generaría la estructura del negocio, ¿vale? Aquí yo siempre aconsejo dividirlos en tres principales tipos de costes si soy emprendedor, ¿vale? Y en dos si soy ya una empresa consolidada. Si soy emprendedor, establecer, por ejemplo, unos costes de inicio, ¿vale? Unos costes de lanzamiento, por así decirlo. Oye, pues cuando registro la marca, cuando cojo un local, cuando empiezo a, digamos, todos esos gastos que tenemos una vez comenzamos el negocio, ¿vale? Pues me compro un equipo informático, tal, todos esos gastos de comienzo de negocio. Y por otro lado, los costes fijos y los variables, ¿vale? Los fijos son aquellos que se repiten y que tenemos mes a mes. Muy fácil, vaya bien el negocio o no, es decir, yo venda o no, voy a tener que pagar, pues seguramente la luz, el teléfono, internet, ¿vale? Depende un poco, lógicamente, de lo mismo, del producto o servicio que vendamos, ¿vale? Si tenemos local, si no tenemos local,
En el caso de tenerlo, pues el alquiler, por ejemplo, a lo mejor trabajamos desde nuestra propia casa, pues oye, la tarifa telefónica que utilizo, la tarifa de internet, luz, gas. Si soy un restaurante, pues ni te cuento, o sea, todo lo que conlleve el negocio, luz, gas, agua, todo lo que genere, por ejemplo, la cocina, ¿no? En este caso. Entonces, fijos son aquellos que pagamos mes a mes o año a año o semana a semana o la forma que tengamos de pago, haya ventas o no. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, entender la diferencia entre fijos y variables. Los variables, en cambio, son aquellos que aumentan a medida que aumentan las ventas. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en el caso de un restaurante o de un establecimiento gastronómico o lo que sea, a mayor venta de producto, mayor coste tengo en materia prima, ¿no? O en producción, por ejemplo, a cuanto más producto venda, más coste tengo yo en materiales o en herramientas, etcétera, ¿vale? O sea, depende un poco, ahí ya depende un poco, no de si vendo o no, sino de a medida que más vendo, más coste tengo yo en la materia prima o herramientas de uso para llevar a cabo este producto, lo que sea. Por otro lado, tenemos la fuente de ingresos, que como os decía, son aquellas actividades a través de las cuales vamos a ganar dinero, ¿vale? Y repito un poco lo que os comentaba antes. No es únicamente la venta del producto, ¿vale? Que podría ser, si solo tenemos la venta de producto como fuente de ingreso, pero podemos tener, pues imaginaos, que nos dedicamos a la venta de un producto concreto, un producto concreto. Nuestra fuente de ingresos sería esa venta como tal de producto o que los clientes nos compren el producto y a través de ahí tenemos unos ingresos, pero también podemos tener, por ejemplo, patrocinios de otras marcas. Por ejemplo, yo si vendo, no sé, si tengo un equipo de fútbol y a través del patrocinio que me hacen otras marcas genero estos ingresos. O puedo tener una máquina, por ejemplo, una máquina de tabaco o una máquina de tragaperras o lo que sea en mi local que me genere ingreso, podría ser también. Lo que comentábamos antes, esa colaboración con los socios clave. Oye, pues que yo por cada, no sé, persona que viene recomendada a través de un colaborador, pues o al revés, ¿no? Más bien, cada cliente que yo le mande al colaborador, yo me llevo no sé, un 3% de comisión, genero un ingreso, ¿vale? Por algo que no es mi venta de producto como tal. Entonces, son todas aquellas formas de generar ingreso. Tenemos que ir un poquito más allá y pensar en si tenemos alguna fuente de ingreso más allá de la propia venta, ¿vale? Porque normalmente lo que hacemos es irnos directamente a, oye, pues yo vendo esto y genero ingresos por esto. Bueno, puede que tengas alguna generación de ingreso más en función de la actividad que realices, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta las diferentes vías a través de las cuales tenemos ingresos. Vale, esto sería el completo, la foto, el lienzo completo del Canvas, ¿vale? Y de esta forma veríamos lo que hemos comentado, casi el modelo de negocio completo. O sea, hemos hablado de proveedores, hemos hablado de clientes, hemos hablado de canales, hemos hablado de actividades, hemos hablado de recursos que necesitamos, costes e ingresos, o sea, casi tenemos el negocio completo plasmado en una foto, ¿vale? En un papel, ya os digo, sea de forma digital, sea de forma física, vamos a ver perfectamente de una vista todo nuestro negocio. Por eso, lo que os comentaba al principio, que la forma que más se recomienda o que más recomendamos de realizar esto es en un folio A3, que dividamos el folio en todos estos segmentos que hemos comentado y vayamos poniendo posits, ¿vale? De los diferentes aspectos que vayamos respondiendo. De esta forma, lo que nos ayuda es a poder quitar y poner en función a medida que vayamos realizándolo y a medida que vayamos desarrollando el negocio, ¿vale? Entonces, para terminar, vamos a ver un ejemplo concreto, ¿vale? Para que podáis ver perfectamente cómo completar, porque es verdad que así en la teoría puede quedar todo un poco en el aire y que no sepamos muy bien qué respuesta dar según qué negocio tenemos, ¿vale? Pero os voy a poner un ejemplo concreto, en este caso, de un modelo de negocio de alojamiento turístico rural situado en Asturias, ¿vale? Situado en la zona de la costa de Asturias, en concreto en Llanes, y vamos a ver un poco que esto es un ejemplo real, ¿vale? De un alojamiento turístico real. Entonces vamos a ver un poco qué respuesta damos a cada una de las preguntas. Igualmente, según el modelo de negocio que tengáis,
no todos, ¿vale? Pero es probable que a lo mejor poniendo en internet, pues oye, Canvas de un restaurante. Si tenéis un restaurante, por ejemplo, encontremos, ¿vale? De forma que podáis ver qué tipo de respuestas se dan en cada segmento y así poder aplicar las vuestras, ¿vale? O Canvas de, no sé, una empresa de venta de tecnología, también seguramente encontremos, ¿vale? Entonces, obviamente no están todos los ejemplos en internet, pero bueno, viendo un poco, aunque sean de otros sectores, podemos darnos una idea de aquellas respuestas que dar en cada caso, ¿vale? Entonces, vamos allá. Vamos a comenzar por la propuesta de valor, como decíamos, ¿vale? Pues en este caso, como os decía, es un alojamiento turístico en Llanes, ¿vale? Una casa, una vivienda de uso turístico, pues estaba situada en un entorno de montaña, pero con la playa muy cercana, ¿vale? Con una zona jardinada, con zona de barbacoa, iban a poner en un futuro piscina, ¿vale? Y empezaban haciendo un apartamento, pero la idea era crear un poco un complejo, ¿no? Iban a hacer, me parece que hasta 5 apartamentos. Entonces era un poco el modelo de negocio. También como propuesta de valor totalmente adaptado a personas con discapacidad, ¿vale? Todo lo que tuviese que ver con accesibilidad, movilidad y demás. Entonces, en función a todo ese completo de negocio, vamos a ver qué respuestas hemos dado, ¿no? en cada segmento del Canvas. En primer lugar, propuesta de valor. Pues la principal propuesta de valor era la localización del apartamento, ¿vale? ¿Dónde se encontraba? Era una zona de naturaleza entre la montaña y la playa. Pues esta persona comentaba que sí que es verdad que había apartamentos y hoteles por la zona, pero en primer lugar que estaban ya muy viejos y que como la gente iba igual, no se esforzaban en arreglarlos o ponerles nuevas funcionalidades, porque como así funcionaban, no gastaban el dinero, los alojamientos o los hoteles, en arreglar esto. Entonces, bueno, eso era una cosa y otra cosa era que se situaban o muy cerca de la playa o muy cerca de la montaña, pero justo su localización era, digamos, un poco entre medias. Entonces, esto le generaba un valor diferencial. Cuenta con una amplia zona jardinada, ¿vale? Con barbacoa, mesas para comer, etcétera. Esta persona también comentaba que, como lo abrió más o menos en época de pandemia, pues que la gente ya estaba buscando, pues eso, que tuviese zonas al aire libre, ajardinadas, que no fuese únicamente un apartamento cerrado, ¿no? Pues los días que hace mal tiempo, por ejemplo, pues que tuviesen su zona al aire libre, aunque fuese cubierta, ¿no? O sea, eso era el valor que también le aplicaba a esta persona. Sin barreras, ¿vale? Como comentábamos, accesible a personas con discapacidad. Esto era muy importante para ella porque decía que no había ningún alojamiento en la zona que ahora mismo fuese accesible a personas con discapacidad o lo estaban tratando de cambiar en ese momento por la normativa y demás, pero ella lo quería hacer directamente de cero, todo accesible a personas con discapacidad. Con aparcamiento privado, ¿vale? La gente que tuviese el apartamento no tenía que aparcar fuera ni en la calle, sino que contaban con un propio aparcamiento. Entonces, esto también ella le suponía una generación de valor al cliente que solía venir en coche, ¿no? En este caso. Adaptado también a niños, ¿vale? Era muy enfocado, ahora vamos a ver en segmento de clientes, a familias con niños y lo tenían totalmente adaptado para esto, con zona de juegos, con porterías, con canastas, etcétera. Y por último, que generaban también turismo sostenible. Iban a instalar el primer año placas solares, creo que el segundo año ya iban a ver toda la gestión del riego a través de la lluvia y demás. O sea, generaban un poco este concepto de sostenibilidad dentro de su propio apartamento, ¿no? Entonces, estos 6 aspectos eran los que para ella generaban valor y diferenciación con el resto de apartamentos u hoteles que tenía a sus alrededores, ¿vale? Vamos a ver también qué socios clave, o ya sea particulares o empresas, tenía esta persona con su negocio de vivienda turística, ¿vale? Pues en primer lugar, tenía la idea, ¿no? Estaba comenzando, esto era emprendedora, de establecer alguna colaboración con algún restaurante o sidrería de la zona, con algún descuento o detalle de fidelización para los clientes, ¿vale? Pues lo que comentábamos, quien se aloja en mi apartamento, pues oye, tenéis un descuento en la sidrería de aquí al lado que si vais os invitan al postre, por ejemplo, o si decís que estáis alojados en tal sitio, os hacen un descuento de tal, o un detalle de fidelización para clientes fieles, por ejemplo, que viniesen año a año, ¿no? O sea, establecer algún tipo de colaboración con restaurante o sidrería cercana para fidelizar a este tipo de clientes. De esta forma que
que generaban, pues lo que comentamos, yo te promociono a ti, tú me promocionas a mí, creamos ese tipo de colaboración. También querían establecer, pues como hemos comentado ahora, alguna colaboración con empresas de turismo activo para ofrecer lo mismo, algún descuento o fidelización con los clientes. Como se situaba en un enclave, vamos, prioritario en cuanto a kayaks, surf, senderismo, rutas a caballo, o sea, tenía como muchos tipos de actividades a los alrededores. Su idea era establecer alguna colaboración con alguna de estas empresas para establecer un descuento. Oye, que quieres ir en kayak, pues si vas con esta empresa tienes un descuento del 5% por estar alojado en este apartamento, establecer ese tipo de colaboración. Por último, también establecer alguna colaboración con algún taxista de la zona, ¿vale? Pues sí que es verdad que estaba situada, como hemos comentado, en una zona entre playa y montaña. Y, por ejemplo, la zona de, pues, más de bares o de cenar, ¿no? Además, estaba no alejado, pero que se requería ir en coche. Entonces, bueno, para que la gente no cogiese el coche, ya quería establecer ella alguna colaboración con algún taxista que conocía de la zona para establecer, pues eso, ese descuento o, por ejemplo, fidelización. Oye, si vais a estar un mes, pues, oye, si el último viaje que hagáis conmigo os lo hago gratis, por ejemplo, ¿no? O algo así. En cuanto a las actividades clave que tenía esta persona, ¿vale? En el apartamento, pues en primer lugar, y con lo más importante, alquiler del apartamento como tal, ¿vale? Era su actividad principal, el alquiler del establecimiento. Por otro lado, le resultaba clave a ella posicionar el apartamento en Internet, ¿vale? Ya sean plataformas, como puede ser Booking, Airbnb, cualquier plataforma de alquiler de apartamento, como redes sociales. Ella era consciente de que esto suponía una actividad clave, es decir, para dar a conocer este apartamento a los clientes y generar ese valor que hemos comentado, esto suponía una actividad clave para ella, ¿no? Posicionarlo y darse a conocer. Y establecer un contacto online con los clientes, ¿vale? En este momento ella también consideraba esto una actividad clave, ya que era tener un contacto puramente online con los clientes, como era también en la época de la pandemia, incluso sin contacto, pues con todo adaptado, ¿no? Tecnológicamente, pues las llaves digitales guardadas en una caja que te manda un código, ¿no? Lo típico para tratar de prescindir de ese contacto y que hubiese un contacto puramente online. Eso también resultaba una actividad clave para ella, para dar este valor al cliente de no tener que estar pendiente del propietario, de que si me traen las llaves, de que si no sé qué, sino directamente todo de forma online y de forma tecnológica. Para llevar a cabo estas actividades, ¿qué recursos clave necesitaba esta persona, esta chica, para llevar a cabo todas estas actividades? Pues en primer lugar, pues su principal recurso clave era la vivienda en sí, ¿vale? O sea, la edificación, por así decirlo, todavía estaba en reforma, con lo cual toda la reforma y la construcción de ese apartamento era su principal recurso clave para llevar a cabo este alquiler. Por otro lado, las plataformas digitales donde va a promocionar la vivienda, ¿vale? Ya iba a alquilar todo este apartamento a través de Internet y de plataformas. Entonces, toda esta plataforma digital, ya sea Booking, ya sea Airbnb, de alquiler o incluso esa plataforma que engloba todo el resto de plataformas de alquiler turístico, era su recurso clave, ¿vale? El buen funcionamiento de esa plataforma para promocionar el apartamento. Y por último, otros recursos clave que tenía para el alquiler de la vivienda era todos esos plus con los que contaba la vivienda, ¿vale? Pues lo que hemos comentado, la zona exterior, la barbacoa, la zona de juegos, por ejemplo, todos esos pequeños plus que le suponían a ella un recurso clave a la hora de alquilar el apartamento y a la hora de generar esta propuesta de valor, ¿vale? Lo que comentábamos, esa L invertida de estos plus que yo tengo, como pueden ser zona exterior, barbacoa, zona de juegos, me ayudan a mí a alquilar el apartamento y, por tanto, generan esa propuesta de valor que hemos comentado, que es esa diferenciación, que el apartamento tenga estos pluses, ¿no? Entonces, eso suponía un recurso clave para ella también. En cuanto a la relación con el cliente, pues ella argumentaba, ¿no? Y afirmaba que una disposición total hacia el cliente para entender sus necesidades. Cabía destacar, que no sé si lo hemos puesto aquí, que esta persona también tenía allí su vivienda, por lo tanto, no su vivienda del año completo, sino de veraneo. Por lo tanto, por ejemplo, en la zona
en la época de verano, incluso fines de semana o de Semana Santa, que era un poco cuando ella lo quería alquilar, ella estaba de forma muy cercana, allí presente, pero sin tener que abordar al cliente o, vamos, establecer el contacto que el cliente desease. Disposición total, ya que ella estaba allí por si habría algún problema o necesitaban alguna cosa, pero sin agobios al cliente o a la persona que viene como inquilina, ¿no? Pues mira, justo lo que estábamos comentando, lo habíamos puesto. Cercanía en los meses de julio, agosto y fines de semana, ya que la propietaria cuenta con una vivienda al lado. Es decir, esa cercanía es lo que hace que la relación con el cliente pueda ser un poquito más estrecha, ¿vale? En el caso de que sea necesario. Y se priorizarían, en este caso, los trámites online. Por ejemplo, el check-in, el check-out, el tema de la llave digital, para establecer un poco esa relación con el cliente de estoy totalmente a tu disposición, pero sin agobios de cuando entras, cuando sales, que tenga que estar yo pendiente de ir a por las llaves, de ir a dártelas, de ir a recogértelas, etcétera. Que el cliente pudiese tener esa plena disponibilidad de, oye, me voy, dejo la llave digital, cierro lo que sea, el candado o la cajita con la clave de seguridad y listo. En cuanto a canales a través de los cuales esta persona establecía esa relación con los clientes. Principalmente redes sociales y chats de la plataforma, ¿vale? Y a través de esos, tanto de los mensajes de redes como de los chats, podía responder dudas, mandar tarifas, responder a clientes que ya vienen a alojarse, a responder a potenciales clientes que están interesados, etc. Y por otro lado, pues teléfono, vía telefónica, una cuenta de WhatsApp Business que se iba a instalar y el correo electrónico. ¿Qué tipos de segmentos de clientes priorizaba esta persona? ¿Vale? Grupos que establecía lo mismo. No quita que pueda venir perfectamente todo tipo de cliente. Pues, por ejemplo, una persona que venga sola, aunque el apartamento estaba acondicionado para, ahora lo veremos, para familias o para una pareja o para tal, pero no quiere decir que quite, por ejemplo, otro tipo de cliente. Sí que especificaba que, por ejemplo, no iba a alquilar este apartamento para fiestas o para despedidas de soltero, etcétera, ¿vale? Sí que ese segmento de clientes quedaba descartado. Entonces, principalmente por las condiciones que tenía el apartamento en cuanto a habitaciones y demás. Familias con hijos, ¿vale? Una pareja con un máximo de 3 hijos, porque era un poco el espacio que tenía, pero a medio y largo plazo, cuando se habiliten más apartamentos, podrán tener más capacidad, ¿vale? Ya que empezaban, como os he dicho, con uno y luego iban creando un poco un complejo de 4 o 5 apartamentos. Por otro lado, también disponible para parejas o matrimonios sin hijos. Grupos de amigos, pero por ejemplo con un máximo de 4 personas, 2 parejas o 4 amigos, pero ya os digo, no un gran grupo para entrar en el apartamento, ¿vale? Ya que principalmente no estaba condicionado para eso y era un grupo un poco que descartaba. Entonces, 3 principales segmentos. Lo que hemos dicho, cada segmento es de una forma, ya que unos tienen hijos, otros no, otros vienen en pareja, otros vienen en formato amigos, ¿vale? O sea, un poco de todo para que ella pudiese también adaptar sus estrategias o acciones a estos diferentes segmentos, ¿vale? Según si tienen hijos, pues os voy a ofrecer toda la zona de juegos, voy a ofrecer, si queréis, tronas que son aparte o carritos o lo que sea, ¿vale? Tenía también un poco esa disponibilidad de productos según para qué clientes. Por último, la parte de la estructura de costes y la fuente de ingresos, pues ¿qué le suponía a ella la principal estructura de costes? Como hemos dicho, 3 tipos. Costes iniciales, la reforma, que estaba en ella, el acondicionamiento completo de la zona, el jardín, el mobiliario y todo lo que tenga que ver con trámites, licencias del ayuntamiento, etcétera, ¿vale? Costes iniciales de principio de actividad, por así decirlo, ¿no? Y que después ya iba a dejar de tenerlos. Costes fijos, es decir, los que hemos comentado, independientemente de cómo vaya el negocio y si alquilamos un mes una persona o 5 personas, o sea, independientemente de cómo tengamos las ventas, costes fijos que siempre tiene limpieza, suministros como agua, internet, etcétera, seguros, ¿vale? De la vivienda, la plataforma de reservas, que también la pagaba, y la jardinería y mantenimiento. Esos son fijos según mes a mes, semana a semana, cada año, pueden variar. Y por último, los variables, que dependen, como hemos dicho, en función de, en este caso, de la cantidad de producto que vendas, en este caso, de la cantidad de alquileres que realices. Pues, por ejemplo, detalles de cortesía, ¿no? En función de si vienen, por ejemplo, una familia todo el mes
o si vienen 4 familias una semana cada uno, ¿no? Pues estos detalles de cortesía serán pues 4 veces o una vez. Artículos del hogar y su limpieza, ¿no? Como pueden ser toallas, sábanas, etcétera, y el tema de la lavandería. Eso va a depender ya más, es variable, va a depender de la cantidad de actividad que tengamos. Y por último, las fuentes de ingresos. ¿Qué le suponía a ella recibir estos ingresos para dentro del apartamento? En primer lugar, y lo más importante, el alquiler de la vivienda por días. Sí que establecía un mínimo de 3 noches. Y luego tenía un segundo ingreso, que era aquellos por los plus. Por ejemplo, alquilar sillas para personas con discapacidad, alquilar carros, por ejemplo, para niños, alquilar, pues eso, también mobiliario infantil, ¿no? Tipo tronas o algo así. O sea, tenía un poco esos pluses de alquiler. Aunque al principio establecía también esa colaboración con empresa de turismo activo, luego ella pretendía tener también porque también tenía un terreno muy grande, pues alquiler propio de bicis o kayaks o demás. Entonces, ese era también un poco un plus de ingresos de los que iba a disponer. ¿Vale? Entonces, si lo veis ya así de forma completa, como hemos comentado a lo largo de toda la formación, vemos una foto completa, un papel clave de todo nuestro negocio, ¿vale? Hemos visto, en primer lugar, con qué proponemos valor y alrededor de esa propuesta de valor, todo lo que necesitamos para que se produzca esta propuesta de valor, ¿no? O sea, qué recursos clave necesito, qué actividades clave voy a hacer, con qué socios clave voy a colaborar, qué relación voy a tener con mis clientes, a través de dónde voy a tener esa relación con los clientes, qué tipo de ideología de clientes voy a tener, qué grupos, qué me supone un coste y qué me supone un ingreso. ¿Vale? De esta forma tenemos la foto completa del negocio. Sea cual sea el sector, podemos establecer este canvas. ¿Vale? Simplemente consiste en ir un poco cambiando las respuestas en función de lo que suponga nuestro negocio. Entonces, nada, con esto ya terminamos la formación justo en tiempo y nada, animaros y motivaros a que tengáis siempre este documento, ¿vale? Ya sea lo que hemos dicho, aunque estéis empezando a emprender o aunque llevéis un año, unos meses que tengáis y no lo tengáis todavía hecho, que tengáis este documento, ¿vale? Para que eso, tener claro todo lo que hemos comentado al principio de qué nos permite tener este documento, tener claro todos los aspectos que van dentro del negocio y de esta forma poder volver atrás, poder volver al documento a tratar de cambiar, pivotar o modificar aquello que no nos esté funcionando y potenciar o fortalecer aquello que sí que nos esté funcionando, ¿no? Entonces os animo a todos a que elaboréis este documento, que ya veis que no es nada complejo, simplemente se basa en seguir los puntos y dar respuestas que en el fondo ya las sabemos porque son aquellas que si conocemos nuestro negocio vamos a saber todas las respuestas. Simplemente se basa en plasmarlo y bajarlo al papel para tenerlo más claro, ¿vale? Para que en la cabeza no se nos olvide. Entonces, nada, con esto finalizamos. Muchas gracias por la atención y nada, espero que os sirva a aquellos que estáis emprendiendo y nada, que llevéis a cabo estas actividades. Pues muchísimas gracias.